Muchas gracias. Sí, vale, bueno, lo primero de todo, disculpar, pero parece que hay una serie de problemas técnicos por el que no puedo aparecer yo en directo. Entonces vamos a intentar hacerlo de esta manera y bueno, voy a intentar ser breve también porque casi nos interesa más que nos preguntéis al final del evento, ¿no? Y nada, yo después de todo el enfoque un poco de personas que ha dicho Caterina y a nivel más empresa, que han dicho tanto Factor como Eroski, pues yo quería enfocar la presentación más a lo que son las ciudades, que es nuestro ámbito de actuación, y en la que todos, como vemos al final, en una ciudad interactúan tanto personas como empresas, y por eso lo hemos titulado Hacia unas ciudades neutras en carbono, ¿no? Entonces, nada, después de esta breve introducción voy muy rapidito. Nosotros, como decía, nos movemos en ese mundo de ciudades que, como sabéis, cada vez tenemos un entorno más urbanizado. Ahora mismo ya hay más gente que vive en las ciudades y entornos urbanos que fuera de ellos. Y además esto se produce esa concentración de la población mundial tan solo en un 2% del territorio, ¿no? Y con lo que sucede, pues como viene ahí, asentamientos precarios y que las ciudades al final concentran, y se espera que para 2030 hasta el 61% del PIB, ¿no? Entonces en la siguiente diapositiva se ve un poco esa transición del entorno rural a la ciudad, un poco en esas perspectivas a 2025, como están creciendo especialmente en África y Asia, son los grandes nuevos pobladores urbanos, ¿no? que vienen acrecentando un poco lo que viene en la siguiente diapositiva, que son esos retos y perspectivas. Evidentemente, pues el gran reto, uno de los grandes retos de este siglo es que las ciudades se adapten, ¿no? Para conseguir un crecimiento más sostenible. Porque ahí vienen algunos datos que iremos viendo y no me voy a entretener, pues veis ahí los porcentajes de energía mundial, de recursos naturales, y en lo que viene a colación sobre todo de esta ponencia de hoy, es que el 70% del total de emisiones de CO2 se produce en estas ciudades o entornos urbanos, ¿no? Con lo cual, lo que quiere decir esto es que tanto edificios, vehículos, como el modelo energético, transporte, infraestructura, están muy lejos todavía estamos muy lejos de lo que deberían ser para tener estas ciudades más sostenibles y eficientes. En un pequeño slide que veis aquí, la siguiente, a nivel estatal de España, pues se ve como el 75% de la energía se consume en las ciudades, del total de energía consumida, con el transporte y los edificios prácticamente al mismo tiempo 31 y la iluminación a un 19. Y lo que es peor, que la mayoría de esta energía es importada además, ¿no? Y esto lo que quiere decir al final, en la siguiente diapositiva lo podemos ver, pues que estamos creciendo por encima de nuestras posibilidades, ¿no? De las propias ciudades, lo que hace que la calidad de vida se resienta. Y lo que decimos al final, que las ciudades y en este caso ayuntamientos, instituciones, pues se está haciendo cosas, pero todavía hay mucho por hacer e invertir en movilidad, en energía, en tecnología edificatoria, la naturalización de las ciudades, seguridad, agua, salud. Es decir, que nos queda mucho por hacer, ¿no? Y como resumen de lo que estamos comentando, en la siguiente diapositiva, pues se ve, hablando de CO2 y de sectores, pues cómo ese desarrollo urbano concentra el 70% que habíamos dicho, porque al final en una ciudad, excepto lo agropecuario que se ve ahí, pues se junta todo: transporte, movilidad, edificios, energía, ¿no? Entonces, de algún modo en la siguiente lo que decimos, pues transformar las ciudades y los asentamientos humanos con objeto de que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, precisamente es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que se han mencionado anteriormente, y de algún modo pues que esas ciudades y entornos urbanos tienen que ser repensados, rediseñados o reimaginados, que es donde nosotros más nos centramos como asociación, ¿no? Y como hemos mencionado en la siguiente diapositiva, se ve la agenda urbana, los objetivos de desarrollo sostenible. Pues la urbana es la herramienta que la ONU sacó en 2015
para que las ciudades de algún modo se plantearan todo esto, es decir, darles una herramienta para convertir a las ciudades en lo que hemos dicho, ¿no? Más sostenibles, más inclusivas. Y además aquí la agenda urbana es muy interesante porque agrupa una serie de temas relacionados con el urbanismo. No solo es energía, sino que habla mucho de esa planificación urbana, de la necesidad de mejorar, porque a raíz de esa planificación luego las cosas se pueden hacer mejor, ¿no? Y en la siguiente se ven pues algunos de estos objetivos. Ahí a la derecha se ven los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El que pertenece a las ciudades es el número 11. Y bueno, un poco aquí viene un resumen de las cosas que esta agenda urbana recomienda, ¿no? Y en la siguiente slide, diapositiva, se ve lo que es ese objetivo 11, ¿no? Que como decíamos es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y entonces es un enfoque holístico integral que puede ser, yo creo, para que las ciudades se replanteen lo que hemos dicho, ¿no? Es su modelo, y que al final todo eso va a repercutir en una menor emisión de gases, que es de lo que estábamos tratando. Y precisamente ya después de esta introducción es lo que veníamos a decir, ¿no? Cómo podemos descarbonizar las ciudades, o como viene en la siguiente, hacia unas ciudades neutras en carbono. En la siguiente slide ponemos esta porque siempre que se habla de descarbonizar ciudades, si os fijáis, se habla siempre de energía, sobre todo, ¿no? Que evidentemente es un vector muy importante. Hay, como veis, electrificar los combustibles, pero se olvidan ciertos aspectos que la agenda urbana que hemos comentado antes los tiene, ¿no? Y para nosotros el primero y fundamental es como se ve en la siguiente, que es que las ciudades sean de proximidad, como se llama, ciudades compactas y con usos mixtos, ¿no? El gran problema que ha pasado en las ciudades es que la planificación urbana no ha sido la más adecuada, y al final se han dividido, por ejemplo, para trabajar se han creado núcleos en los extrarradios, como pueden ser polígonos industriales o parques tecnológicos. El ocio se ha derivado a centros comerciales que también están en los extrarradios, y las viviendas por otro lado. Entonces, esa planificación es muy deficitaria, precisamente traduciendo la CO2, ¿no? Porque sobre todo, como se ve en la siguiente, es que la necesidad del transporte y la movilidad, porque no tenemos una ciudad densa. Bilbao, por ejemplo, sí que es, lo hemos comentado en muchas ocasiones, un muy buen ejemplo, una zona donde se puede ir andando a casi todos los sitios, ¿no? Pero muchas otras ciudades se han expandido de tal manera que el transporte y la movilidad, como hemos visto antes, supone uno de los mayores focos de emisión de CO2. Entonces, hablando de transporte y movilidad, en la siguiente se ve, pues bueno, hay una serie, aquí vamos a hablar un poquito muy gráficamente de cosas que se puede hacer a nivel de ciudad para intentar mitigar esa emisión. Y como sabéis, con las nuevas leyes de movilidad se están imponiendo las zonas de bajas emisiones, que evidentemente, como viene ahí, confinemos los coches, ¿no? El gran problema al final es el uso tan intensivo que se hace del vehículo particular. En este caso hablamos de centros de ciudades, pero luego queda todo el reto de la movilidad interurbana, que como viene en la siguiente, es esa apuesta por el transporte público y los servicios de movilidad a demanda, que todavía queda mucho por hacer, porque como pone ahí, la tasa media de ocupación del coche es del 1,23, es decir, la mayoría de los coches de 5, incluso 7 plazas, se movilizan con tan solo una persona, y eso es un tema totalmente ineficiente y que además genera un montón de emisiones. Después, en la siguiente, se ve otro de los grandes retos, que es el reparto de última milla, que al final el tema aquí está siendo que no vamos a entrar, porque no da tiempo, en esos modelos de consumo poco sostenibles que se están acelerando, especialmente este año, el pasado, con el tema del COVID, ¿no? Y luego pasamos, dejando la movilidad,
pasamos a lo que es la rehabilitación de los edificios, que ese es otro de los grandes retos, como hemos dicho, tanto edificios como transporte se reparten en una ciudad en la gran tarta de emisiones, ¿no? Y al final, como veis ahí, el parque edificado pues es muy antiguo en general, en Euskadi y a nivel nacional también, y es otro de los grandes retos que hay que actuar. Después, otro de los temas que siempre hablábamos de la energía, ¿no? Electrificar, pero realmente el tema que muchas veces lo pensamos es que poco aprovechadas están las ciudades para generar su propia energía. Al final, como hemos puesto y viene ahí, la mayoría de la energía consumida, sobre todo la que es de energía fósil, es importada. Y hay un desaprovechamiento total de la superficie de infraestructuras, viviendas, edificios, que una ciudad podría generar su propia energía. Y ahora que la ley de autoconsumo ya por fin funciona, esperemos también que mejore, ¿no? Y otro aspecto que a nosotros nos gusta siempre mucho remarcar es la renaturalización de nuestras ciudades. Al final nuestras ciudades, si os fijáis, en la gran mayor parte están impermeabilizadas, lo que al final de algún modo no permite el ciclo natural del agua y crea ese efecto isla de calor. Y por eso, como se ve en la siguiente, una gran apuesta tiene que ser las soluciones basadas en la naturaleza. Y para ir terminando lo que es un poco esto del impacto de ciudades, está en la siguiente, la generación de los residuos, que volvemos a hablar con el reparto de última milla, que decíamos que modelos insostenibles de producción y consumo, ¿no? Al final, como viene en esa ilustración, la gran parte de la basura generada es en envases y embalajes de un solo uso, ¿no? Algo completamente también pues ineficiente, que tendría que corregirse a través de la conocida, como sabéis, economía circular, que poco a poco se están haciendo cosas, pero aún queda muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, como conclusión a esto, al final, el mensaje que queríamos transmitir es que la ciudad somos todos, ¿no? Que las políticas públicas ayudan, pero lo mismo que decía Catrina, de apuntarse voluntariamente, pues al final tú como ciudadano o como empresa tienes que tener muy claro el impacto que tú generas y cómo puedes mejorar. Entonces mi presentación básicamente terminaba aquí y como muy breve en las siguientes os comento, para quien no nos conozca, como han hecho los anteriores, que Bilbao Urban and Cities Design es una asociación sin ánimo de lucro que que al final es un grupo, un think tank de profesionales en diferentes campos, como los que hemos visto: urbanismo, arquitectura, ingeniería, eficiencia energética, medio ambiente, movilidad e innovación social. Y además formamos una plataforma de empresas con soluciones urbanas innovadoras, como el propio Factor, que es miembro de esa plataforma, ¿no? Y en la siguiente se ve lo que hemos dicho, que nuestro objetivo al final es ayudar a repensar esos modelos de ciudades, apostando por modelos de ciudades más inclusivos y sostenibles, más participativos también, y al final lo que queremos generar es un espacio de colaboración y cooperación público-privada, ¿no? Que por eso también participar y fomentar estas jornadas con la Dirección General Europea del Clima. Y nosotros además colaboramos con el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en la parte del despliegue de la especialización, de la estrategia de especialización RIS3 en su sector de hábitat urbano. Y luego, muy rapidito, como hemos estado hablando de esos proyectos, solo decir en las siguientes que estamos ahora mismo implantando en Ocharcoaga, a modo piloto en Bilbao, en el barrio de Ocharcoaga, un proyecto de soluciones basadas en la naturaleza. O en la siguiente se ve también que hemos estado en un grupo de debate y vamos a continuar este año en modelos de movilidad más sostenibles, que se llamaba New Mobility Lab. Y me refiero con esto que, como son temas abiertos, como decía también Caterina, podéis participar si así lo deseáis, ¿no? Y ya para finalizar, pues eso, desde que en el equipo nuestro entran los profesionales y también las empresas, ¿no? Existe un comité asesor con algunas de las caras más conocidas en la transformación urbana de Bilbao,
y luego ese consorcio de empresas urbanas que decíamos, de soluciones urbanas, perdón, que forman nuestra plataforma y que se ven en la siguiente slide. Se ven, bueno, simplemente los logos de lo que somos, para que se vean que al final aquí es un equipo multidisciplinar y que estamos encantados de que forme, de que gente que tenga interés se pueda unir. Y con esto, Mariana y Maider, yo termino ya. Espero que se me haya escuchado bien. Muchísimas gracias.